Bueno, buenos días, hermanos. Voy a intentar hablar un poquito más fuerte, ahora que no tenemos micrófono. Bueno, qué misericordioso que es el Señor. Cuánta gracia derrama sobre nosotros, que nos ha permitido estar juntos hoy, alentarnos, gozarnos, ver los rostros de nuestros hermanos, cantar estas canciones que cantamos recién. Y en este último tiempo también ha sido misericordioso porque nos ha permitido conocerle más a través de esta preciosa carta de Pablo a los Colosenses. Gratitud, alabanza totales a Él, porque es por esa misma gracia también que hoy llegamos al final. Porque hoy vamos a estar en el último sermón de esta serie. Vamos a estar meditando en Colosenses capítulo 4, versículos 7 al 18. Colosenses 4, 7 al 18. Si mal no recuerdo, esta es la segunda vez que predico la parte final de una carta. Creo que un miércoles compartí el final de 2 Timoteo. Y la verdad es que son un desafío, porque el final de las cartas tienen ciertas características que son bastante particulares. Porque al final de las cartas generalmente tenemos muchas instrucciones personales, muchos saludos personales, muchas referencias específicas, y encima todo eso es entregado en una estructura aparentemente caótica, aparentemente desordenada. Y todas esas cosas pueden hacernos pensar que tal vez esa parte, ya no es relevante para nosotros. Como que solo fue algo para la audiencia original y ya. Sin embargo, a pesar de ese elemento personal, específico, singular, lo cierto es que estos saludos finales todavía son la palabra inspirada, exhalada de Dios. Aún son la palabra viva, eficaz, cortante como espada de 2 filos, a la cual haríamos bien en prestar atención. Además, los finales tampoco están desconectados del resto de la carta, del argumento, del punto principal. Digamos, aunque todas las salutaciones finales suelen tener muchos elementos en común, obviamente no es lo mismo predicar este final que otro. No es lo mismo el final de Filipenses que el final de Colosenses, ¿sí? Pablo escribió esta carta a los Colosenses, por ejemplo, con una intención, con un propósito que naturalmente todavía estaba en la mente de Pablo cuando dio el cierre, cuando concluyó. Los saludos finales están impregnados del argumento del autor en el cuerpo de la carta. Y ahora Dios, conforme a su buena voluntad, usa ese propósito original e incluso esas salutaciones impregnadas de ese propósito original para hablarnos a nosotros, personalmente, acá y ahora, que nosotros acá y ahora seamos edificados por esas palabras, aunque originalmente eran personales. En este caso creo que la idea principal que nos muestra este texto es que lo que sucede en lo micro, en lo particular, en lo específico, lo que sucede a nivel estrecho, a nivel local en la iglesia, y lo que sucede con el servicio humilde y ordinario de hermanos comunes y corrientes, es parte de algo mucho más grande, es parte del avance del reino, es parte del plan de Dios. Ese es mi punto principal para hoy, esto es lo que voy a intentar mostrarles en el texto. Lo que sucede a nivel local, en Vida para Dar Vida, en BPB, lo que sucede en la obra de BPB en Villa, lo que sucede con el servicio ordinario y desapercibido de nuestros hermanos, los que están acá sentados al lado tuyo, todo eso es parte de algo mucho más grande. Todo eso es parte de algo de lo cual la creación y el cielo están expectantes. Esas cosas aparentemente pequeñas, sencillas, que suceden en el ministerio a nivel local, son parte del desarrollo del gran plan de Dios. Son parte de lo que Dios está haciendo. Son parte de la manifestación de la gloria de Dios en el avance del reino, que se dirige inexorablemente a una consumación. Creo que eso es lo que podemos ver en esta última sección de la carta. Seguramente hay miles de cosas más que podríamos destacar de este texto, pero esa es una de las verdades que más salen a flote en estas palabras finales. Y esto es en lo que vamos a concentrarnos. Y esto es también algo que, como dije, no está desconectado del resto de la carta. Porque nosotros hemos estado siguiendo una línea muy clara, muy definida,
que es el gran argumento de Pablo acá, que Cristo es supremo, suficiente para las vidas espirituales de los cristianos, defendiendo el Evangelio de las falsas enseñanzas, pero esa línea, esa argumentación de Pablo tiene un telón de fondo de gracia y descanso, de confianza, de consuelo. La idea de Pablo tiene un contexto en el cual se desarrolla que él establece desde el principio, y es que el Evangelio está dando frutos en Colosas, así como lo está haciendo en el resto del mundo. A pesar de que Pablo se estaba ocupando de una cuestión que podía llegar a desatar un problema grave, como lo son los falsos maestros, que estaban empezando a ser escuchados, detrás siempre estuvo esa verdad confortable en la cual descansar. El hecho de que Dios estaba en el asunto. Porque a pesar de todo, Pablo veía a la iglesia de Colosas, veía cómo crecían en fe, en amor, en esperanza, veía sus frutos, y en todo eso identificaba la mano soberana de Dios dirigiendo, edificando su iglesia universal. Por ejemplo, Colosenses 1, al principio, Colosenses 1, 5 y 6, dice: de esta esperanza ustedes oyeron antes en la palabra de verdad, el Evangelio que ha llegado hasta ustedes. El Evangelio que ha llegado hasta ustedes. Así como en todo el mundo está dando fruto constantemente y creciendo, así lo ha estado haciendo también en ustedes, desde aquel día que oyeron y comprendieron la gracia de Dios en verdad. A pesar de todo, a pesar de diferentes circunstancias hostiles que se daban en diferentes lugares, de persecución, de la proliferación de falsos maestros, a pesar de todo eso, el Evangelio avanzaba imparable por el mundo y daba frutos en todas partes. Y lo que sucedía en la iglesia local de una ciudad poco relevante, la verdad, como lo era Colosas, y lo que sucedía con un grupo de cristianos que servían en lo que podían, era parte de eso. Era parte de la promesa que el Señor había hecho de edificar su iglesia. Lo que sucedía en cosas pequeñas, a veces ocultas detrás de circunstancias difíciles, era parte de algo mucho más grande, era parte del avance del reino de Dios en el mundo. Pero vamos a verlo en el texto, Colosenses 4, 7 al 18, dice así: en cuanto a todos mis asuntos, les informará Tíquico, nuestro amado hermano, fiel ministro y consiervo en el Señor, porque precisamente para esto lo he enviado a ustedes, para que sepan de nuestras circunstancias y que conforte sus corazones, y con él a Onésimo, fiel y amado hermano, que es uno de ustedes. Ellos les informarán acerca de todo lo que aquí pasa. Aristarco, mi compañero de prisión, les envía saludos. También Marcos, el primo de Bernabé, acerca del cual ustedes recibieron instrucciones. Si va a verlos, recíbanlo bien. También Jesús, llamado Justo. Estos son los únicos colaboradores conmigo en el reino de Dios que son de la circuncisión, y ellos han resultado ser un estímulo para mí. Epafras, que es uno de ustedes, siervo de Jesucristo, les envía saludos, siempre esforzándose intensamente a favor de ustedes en sus oraciones, para que estén firmes, perfectos y completamente seguros en toda la voluntad de Dios. Porque de él soy testigo, que tiene profundo interés por ustedes y por los que están en la Odisea y en Hierápolis. Lucas, el médico amado, les envía saludos, y también Demas. Saluden a los hermanos que están en la Odisea, también a Ninfas y a la iglesia que está en su casa. Cuando esta carta se haya leído entre ustedes, háganla leer también a la iglesia de los laodicenses. Ustedes, por su parte, lean la carta que viene de la Odisea. Díganle a Ariquipo: cuida el ministerio que has recibido del Señor para que lo cumplas. Yo, Pablo, escribo este saludo con mi propia mano. Acuérdense de mis cadenas. La gracia sea con ustedes. Amado Padre, Señor, te damos gracias, Señor, por este momento que podemos compartir. Gracias por tu palabra, Señor. Te pedimos que prepares nuestros corazones, que nos des corazones humildes y enseñables, y que por medio de tu Espíritu nos capacites para entender lo que está escrito, Señor. Te lo pedimos porque sabemos de nuestra incapacidad, porque sé de mi propia incapacidad para comunicarlo también, Señor. Dependemos plenamente de vos. En el nombre de Jesús. Amén. Lo primero que vamos a notar acá, hermanos, es la cantidad de nombres y de referencias personales que hay. Y no solamente en Colosas, sino de Roma y de la Odisea y de otros lugares. Porque hay algo que hay que tener en cuenta, y es que lo que dice al final Pablo al final dice:
recuerden mis cadenas. Y este es un contexto que hay que considerar. Al escribir esta carta, Pablo estaba preso en Roma. No debemos olvidarlo. Cuando Pablo escribe esta carta, él está preso en Roma por causa del Evangelio, esperando una audiencia ante el César para que a partir de ahí pueda saber qué es lo que va a pasar con él, si va a seguir preso, si lo van a matar, si lo van a liberar. Y, hermanos, también recuerden, tengan en cuenta que Pablo no era un superhéroe, porque otra de las cosas que vemos en este texto es que la obra del ministerio no puede llevarse a cabo solamente por una sola persona. Nadie es suficiente en sí mismo, es demasiado pesado, lo abrumaría, lo aplastaría. El Señor nos llamó a trabajar en conjunto, a todos, como un cuerpo. Pablo era aquel que había sido dotado por Dios de dones, de cualidades magníficas, extraordinarias. Él era aquel que decía que para él vivir era Cristo y morir ganancia. Él era aquel que ya no vivía él, sino que Cristo vivía a través suyo. Aquel cuyo carácter era el más parecido a Cristo que nosotros podemos ver en las Escrituras. Y yo pienso en estas cosas y me acuerdo de cuánto amo al apóstol Pablo. Pero hermanos, Pablo no era un superhéroe que nada le afectaba, que nada le dolía. Además de todo eso, Pablo también era un hombre ya grande, con fragilidades, con debilidades, que en este punto ya había desgastado su cuerpo, que ya estaba deteriorado, que ya cargaba con las marcas del ministerio, que ya deseaba estar con Cristo, como se lo dice a los filipenses, que lo escribió más o menos en el mismo tiempo. Estaba preso y con un futuro incierto delante. Él necesitaba la ayuda de sus hermanos. Él necesitaba ser animado, necesitaba ser acompañado, consolado, necesitaba de sustento, porque Roma no pagaba, no mantenía a sus presos. Y por eso, en primer lugar, Pablo habla de los hermanos que lo han ayudado personalmente mientras él estaba preso, para que su ministerio continúe. Él agradece, reconoce la valentía de estos hombres que tuvieron este coraje para poder servirlo, para asociarse con un prisionero, porque eso no era algo sencillo. Sin embargo, ellos tuvieron el valor suficiente, estuvieron dispuestos a correr el peligro, a pagar el precio, en pos de la causa de Cristo, para el avance del Evangelio. Ellos servían anónimamente, no buscando notoriedad ni ser reconocidos, sino que buscaban que el nombre de Cristo sea reconocido. Por eso Pablo los llama amados hermanos, consiervos del Señor, colaboradores. Y aunque ellos quizá no eran tan conscientes, eso que hacían tenía repercusiones infinitamente trascendentales, eternas de hecho. Eso que hacían, tan desapercibido, tan apartado de las luces, era incomparablemente más grande, más importante que cualquier otra cosa, más que cualquier historia épica de un soldado romano, más que cualquier hazaña de un gladiador, más que cualquier conquista del más grande emperador. De hecho, ellos, sin saberlo, sus nombres quedaron plasmados eternamente acá en la palabra de Dios, para recordarnos a nosotros la verdad de que más allá de cuán sencillo y ordinario pueda verse lo que hacemos para el Señor, cuando servimos al reino, estamos participando de algo que es inmenso y maravilloso. Pero veamos quiénes son estas personas que Pablo menciona, porque detrás de cada nombre hay un testimonio, una historia, una influencia. Primero dice: en cuanto a todos mis asuntos les informará Tíquico, nuestro amado hermano, fiel ministro y consiervo en el Señor, porque precisamente para esto lo he enviado a ustedes, para que sepan de nuestras circunstancias y que conforte sus corazones. Tíquico ahora mismo era la persona que se iba a encargar de llevar esta carta de Pablo a los colosenses. Lo vemos acá, también lo vemos en la carta a los Efesios, que fue escrita y entregada al mismo tiempo, en la misma circunstancia. Efesios 6:21 dice: pero a fin de que también ustedes sepan mi situación y lo que hago, todo se lo hará saber Tíquico, amado hermano y fiel ministro en el Señor. En ambos casos se menciona que Tíquico iba a entregarles la carta, pero no solo eso, sino que también iba a expandirles más información, iba a contarles en detalle la situación de Pablo, cómo estaban las cosas en Roma, iba a seguir confortando sus corazones con más palabras, porque Pablo no solo mandaba cartas como un correo, como un WhatsApp, él también enviaba personas. Pero además podemos afirmar que Tíquico
fue uno de los más fieles colaboradores de Pablo. Por ejemplo, también lo vemos en Hechos 20, acompañándolo en su viaje misionero. Hechos 24 dice, lo acompañaban Sópater de Berea, hijo de Pirro, Aristarco, y segundo de los tesalonicenses, Gallo de Derbe, y Timoteo, Tíquico y Trófimo de Asia. También es mencionado por Pablo en su carta a Tito, ahí también aparece trabajando para el Evangelio junto a él. Tito 3:12 dice, cuando te envíe Artemas o a Tíquico, procura venir a verme en Nicópolis, porque he decidido pasar allí el invierno. E incluso podemos verlo hasta el final del ministerio de Pablo, porque en su segunda carta a Timoteo, que dicho sea de paso, para ese momento ya muchos lo habían abandonado, que comentario al margen, así como el Señor sostuvo a Pablo en su primer encarcelamiento por medio de muchos hermanos, como estamos viendo ahora, el Señor también sostuvo a Pablo en su segundo encarcelamiento estando solo. El Señor fue suficiente. Pero incluso en ese momento en el que la persecución era tan enorme y muchos habían apostatado y cuando muchos simplemente habían abandonado a Pablo para dejar de trabajar para el ministerio, Tíquico todavía estaba en las filas del ejército del Señor, fiel a su hermano Pablo, que lo dirigía como un general. Vean, 2 de Timoteo, al final, también en los saludos, dice, solo Lucas está conmigo, toma a Marcos y tráelo contigo porque me es útil para el ministerio. Pero a Tíquico lo envía a Éfeso. Tíquico todavía estaba ahí trabajando. Cuando todos lo habían abandonado, Tíquico permanecía fiel. Y acá en Colosenses podemos verlo a él en medio de su obra, en medio de su trabajo, concretamente en el hecho de llevar esta carta a los colosenses y contarles algunas cosas y confortar su corazón al ampliar lo que Pablo ya había escrito. Y junto con Tíquico también iba a ir Onésimo, que es el mismo Onésimo de la carta a Filemón. Pablo se refiere a él como fiel y amado hermano, que es uno de ustedes. Ellos, es decir, Tíquico y Onésimo, les informarán acerca de todo lo que aquí pasa. Tíquico no iba a ir solo, iba a ir acompañado por Onésimo. Onésimo también participaba de la obra del ministerio de esta forma. Después menciona a Aristarco. Aristarco también es mencionado varias veces en el libro de los Hechos, como un colaborador de Pablo en sus misiones. Pablo también lo menciona en la carta a Filemón como uno de sus compañeros, es decir, él es otro de esos colaboradores fieles, cercanos de Pablo, pero en este caso particular, él dice esto sobre él. Aristarco, mi compañero de prisión, les envía saludos. Y la verdad es que Aristarco no estaba preso realmente, pero Pablo usa esa expresión para decir que Aristarco estaba con él, que lo acompañaba. Como dije hace un rato, estar asociado con un prisionero no era algo sencillo. De por sí podías quedar pegado, por decirlo así, podía ser asociado, considerado culpable de los mismos cargos, cómplice o algo así. Y además de que estar muy cerca de un preso tampoco era algo muy bueno para la reputación, para la opinión. Sin embargo, Aristarco era un buen amigo, que no le importó el peligro, que no le importó que se generen rumores sobre él, sino que estaba ahí firme junto a Pablo, visitándolo, ofreciéndole comunión, compañía, y también asistiéndolo, llevándole agua, comida, ropa, trayendo cosas que Pablo necesitaba. Ahí estaba Aristarco, su compañero de prisiones, realizando la obra del ministerio de esa manera. Al llevar a cabo esa tarea de amor absolutamente desinteresada, porque Pablo no tenía nada para ofrecerle, un preso no tenía nada para ofrecer. Otra persona que aparece es Marcos, que es sobrino o primo de Bernabé. La palabra que aparece ahí puede ser cualquiera de las dos, entonces por eso algunas versiones dice primo, otras dice sobrino, pero el punto es que está él, y creo que en cuanto a él seguramente sí pueden recordar una referencia que es mucho más conocida. Cuando Bernabé y Pablo salen en su primer viaje misionero, Bernabé llevó consigo a su pariente Marcos, y pasó algo en el viaje que Marcos abandonó. En el segundo viaje, Bernabé quiere llevarlo de nuevo, pero Pablo le dice, pero él nos abandonó en el primer viaje, Bernabé. Y me resulta muy interesante imaginarme esta situación, porque Bernabé insistió. Por eso vemos en la Escritura que Bernabé era un hombre muy misericordioso, muy compasivo. Entonces él insistió, quería darle otra oportunidad. Y Pablo seguía firme en el hecho de que Marcos no era confiable. Vean lo que dice Hechos 15, 37. Bernabé quería llevar también con ellos a Juan, llamado Marcos, pero Pablo consideraba que no debían llevar consigo a quien los había desertado en Panfilia y no los había acompañado en la obra.
Se produjo un desacuerdo tan grande que se separaron el uno del otro. Bernabé tomó consigo a Marcos y se embarcó rumbo a Chipre, pero Pablo escogió a Silas y partió siendo encomendado por los hermanos en la gracia del Señor. No es el punto ver quién tenía razón, quién se equivocaba en esto, sino que el punto es tener el hecho en mente. Es importante tener en mente esto cuando nosotros leemos las palabras de Pablo, cuando dice: también Marcos, el primo de Bernabé, acerca del cual ustedes recibieron instrucciones. Si va a verlos, recíbanlo bien. No hay dudas de que Marcos había recuperado la confianza y ahora Pablo lo recomendaba como misionero. Él les dice que si él llega ahí, si Dios lo lleva a ellos, que lo reciban. Y con esto no se refiere a que le abran la puerta simplemente, sino les está pidiendo que lo reciban como misionero, que eso implicaba hospedarlo, sustentarlo, escucharlo, permitirle que trabaje con ellos, que es un ministro del Evangelio entre ellos. Eso es lo que le está pidiendo. Y este tipo de cosas son las que me encantan de las Escrituras. Porque más allá, como dije, de quién tenía razón, quién no, la Biblia no escondió ese conflicto que hubo. Pero nosotros ahora podemos ver esa situación completamente restaurada. ¿Sí? Con el Señor las personas cambian. Pablo ya no era el mismo. Marcos, con la influencia de Bernabé, de Pedro, también había cambiado. Porque Pedro tomó a Marcos como discípulo, él lo discipuló. En 1 de Pedro 5:13 lo llama mi hijo Marcos. De hecho, el Evangelio de Marcos lo escribió Marcos y fue en base a la enseñanza y a la guía y el discipulado de Pedro. Después dice, versículo 11, también Jesús, llamado Justo. Estos son los únicos colaboradores conmigo en el reino de Dios, que son de la circuncisión, y ellos han resultado ser un estímulo para mí. Aristarco, Marcos y Jesús, llamado Justo, eran los únicos creyentes de origen hebreo que se habían jugado completamente por Pablo. Había otros creyentes que eran hebreos, que eran judíos, pero mantuvieron distancia. Estos se la jugaron por Pablo y Pablo dice que fueron de estímulo para él, de consuelo, dice algunas versiones. La palabra que ahí aparece es una medicina, un remedio. Y después agrega, colaboradores conmigo en el reino de Dios. La Reina Valera dice que me ayudan en el reino de Dios. Ayudar en el reino de Dios. No hay nada mejor en lo cual nosotros podríamos invertir nuestras vidas. En un sentido, el gran asunto que trata Pablo en esta carta es la identidad del cristiano. Todo se concentra en ese tema. Los falsos maestros, en base a diferentes filosofías, les ofrecían diferentes caminos a los colosenses para crecer, para estar más cerca de Dios. Diferentes caminos, pero que en definitiva todos se basaban en esfuerzos humanos. O tienen que guardar ciertos rituales, ciertas fiestas, o tienen que privarse de ciertas cosas, o tienen que cumplir con ciertas reglas. Pero Pablo intenta explicarles que si lo hacen así, si van a intentar hacer cosas por su propia fuerza para acercarse a Dios, entonces van a estar haciendo todo al revés. Y él se da cuenta que están creyendo en esos engaños por no comprender bien las implicaciones del Evangelio en su identidad, en su más profunda naturaleza. Y eso es básicamente lo que les explica en esta carta, lo que significa su identidad en Cristo. Y que el verdadero crecimiento, la verdadera santificación están ancladas a esa identidad en Cristo. Por eso comienza por el principio, primero les deja absolutamente claro quién es Cristo, que Él es supremo, que Él es la imagen del Dios invisible, que Él es el tabernáculo de Dios, que Él es el primogénito de la creación, que Él es la cabeza de la iglesia, que todo existe por y para Él. Y después de dejarles en claro quién es Cristo, pasa a explicarles qué es lo que pasa con el creyente cuando está en Cristo, cuando cree en el Evangelio. Les dice, ustedes han sido unidos a Cristo. No necesitan nada más, porque han sido unidos a Cristo. Por tanto, ustedes han muerto y han resucitado junto con Cristo, y ahora su vida está escondida con Cristo en Dios. Y en base a eso es que funciona la santificación. Solo por eso es posible cambiar, solo por eso es posible crecer. No hay otras razones, no hay otros métodos, no hay otros caminos. Es por eso. Y ya está hecho. Porque están unidos a Cristo. Porque están unidos a Cristo en su muerte y resurrección. Por eso ahora ustedes pueden mortificar al antiguo hombre y dejar el pecado. Porque realmente ya murió junto con Cristo. Y por eso ahora pueden revestirse del nuevo hombre y hacer buenas obras. Porque resucitaron a una nueva vida con Cristo.
Y esto tiene implicaciones infinitas, pero una de las más maravillosas es que es por esa misma razón que ahora nosotros podemos ayudar en el reino, como estos hombres que Pablo menciona. Piensen en un momento, hermanos, en lo precioso, lo fantástico que es esto. Dios nos amó aun cuando éramos sus enemigos, que estaban ocupados en malas obras, como dice en el capítulo 2. Nos concedió el don de la fe para creer en Cristo. Él cargó nuestros pecados, el castigo correspondiente por nuestros pecados, nos revistió con su justicia propia y nos dio su vida resucitada a través de su Espíritu Santo, de manera que ahora, al estar vestidos con la justicia de Cristo y al estar empoderados con su Espíritu, Dios los considera para ayudarlos en su plan eterno. Dios los llama a sus colaboradores, Dios los tiene en cuenta para participar de su obra, de su proyecto celestial, aún con nuestras debilidades, aún con nuestras limitaciones. Limitaciones con las que ahora mismo me estoy topando porque no tengo palabras para transmitirles lo maravilloso que es esto. Hermanos, ¿se dan cuenta lo que significa que ahora Dios los tiene en cuenta para usarlos para su reino? Que el Dios del cielo los usa con su poderosa mano para su reino. En el Evangelio, Dios nos involucra en su obra, hermanos. Eso debería volarnos la cabeza, eso debería dejarnos boquiabiertos, deberíamos abrumarnos por la sobrecogedora gloria de Dios, de un Dios tan enorme, tan inexplicable, tan misterioso, tan lleno de gracia. Hermanos, por favor, vean la gloria de Dios, la grandiosidad de Dios, la santidad de Dios. Y vean también nuestra miseria, vean nuestra impureza, vean nuestra debilidad, nuestra absurda rebeldía, nuestra bajeza. Y vean cómo un Dios así, santo, usa para su plan, para su asunto, a criaturas tan miserables como nosotros. Y cuando hayan considerado esas dos cosas, van a ver cuán enorme se hizo la cruz. La cruz. No hay otra explicación. Que el Dios santo e inaccesible nos usa a nosotros para su obra es algo tan misterioso, tan enigmático, tan paradójico, que solamente encuentra explicación en la cruz. Es por la cruz, hermanos, solo por la cruz es posible algo tan asombroso. Y no hay nada más precioso. Y todo eso es aún más sorprendente cuando nosotros vemos cómo luce esto de ser usados en la obra cósmica, eterna de Dios. Porque ahora al final de la carta, Pablo les dice a los colosenses que estos hombres lo ayudan en el reino de Dios. Lo que ellos hacen en una solitaria prisión domiciliaria por un hombre sencillo, el hecho de atender sus necesidades, de llevarle comida, agua, eso que puede ser de un perfil tan bajo, que puede pasar tan desapercibido, lejos de las luces, lejos de lo que el mundo considera valioso, importante o útil, en realidad es parte de la obra más significativa, más relevante que alguien podría hacer jamás. Pablo dice que eso es ayudar en el reino de Dios. Nada de lo que hacemos en el reino de Dios es subestimado por Él, hermanos. Continuando con el texto, el siguiente que Pablo menciona es Epafras, que esta semana me enteré que todo este tiempo estuve diciendo mal su nombre, o sea, Epafras y es Epafras. Pero la cuestión es que esta es la referencia más larga de todas y tiene sentido que lo sea, porque Epafras seguramente era la persona de la cual la iglesia más quería saber. Recuerden que él era el pastor que había plantado la iglesia en Colosas. Colosenses 1, de vuelta 1, 5 en adelante, dice: a causa de la esperanza reservada para ustedes en los cielos. De esta esperanza ustedes oyeron antes de la palabra de verdad, el evangelio que ha llegado hasta ustedes, así como en todo el mundo está dando fruto constantemente y creciendo, así lo ha estado haciendo también en ustedes, desde el día en que oyeron y comprendieron la gracia de Dios en verdad, así ustedes lo aprendieron de Epafras, nuestro amado consiervo, quien es fiel servidor de Cristo, de parte nuestra. Era su pastor. Seguramente los colosenses iban a estar esperándolo, pero solo iban a ver que llegaba Tíquico y Onésimo, porque Epafras se había quedado en Roma, en otros asuntos. Entonces Pablo, muy sabiamente entendiendo esto, les habla bastante de él y les recuerda cuán comprometido estaba él con ellos,
Vean lo que dice, versículo 12. Epafras, que es uno de ustedes, siervo de Jesucristo, les envía saludos, siempre esforzándose intensamente a favor de ustedes en sus oraciones, para que estén firmes, perfectos y completamente seguros en toda la voluntad de Dios, porque de Él soy testigo de que tiene profundo interés por ustedes y por los que están en la Odisea y en Hierápolis. Otra vez, las menciones de las diferentes ciudades, los diferentes lugares, nos sigue haciendo guiños a esto de que paralelamente a lo que pasaba en Colosas había algo más grande. Pero el punto es que acá, por si alguno al ver que Epafras no llegaba y podía llegar a pensar que tal vez no los quería o que tal vez se había desinteresado por ellos, Pablo les cuenta cómo él oraba por ellos. Imagínense cómo era lo que Pablo les estaba contando. Me lo imagino ahí, estando en la habitación con Pablo y que se ponen a orar juntos. Y él empieza a orar intensamente por los hermanos de Colosas, para que estén firmes, para que estén completos, por su madurez, para que estén plenamente convencidos en la voluntad de Dios, para que permanecieran firmes ante el ataque de esos falsos maestros. Y me imagino a Pablo escuchando cómo oraba. Él siempre está rogando intensamente por ustedes, le dice Pablo. Él derrama su corazón por ustedes. Imagínense cuánto que termina por derramarle esa carga por la iglesia de Colosas a Pablo también. Que recuerden que Pablo no conocía a esta gente. Lo dice en el capítulo 2, no habían visto el rostro de Pablo ellos. Pero Epafras es el que se lo comunica, el que le traspasa esta carga tan grande por la iglesia en Colosas. Tanto que Pablo termina mandándoles una carta. Aunque no los conocía, le escribió una carta, algo que no era su costumbre. Imagínense, hermanos, esas charlas que habrán tenido, en las que Epafras seguramente le contaba a Pablo de los hermanos de la iglesia en Colosas. Las anécdotas, cómo estaban aprendiendo, cómo estaban creciendo, cómo adoraban. Imagínense cuán entrañablemente le hablaba Epafras de su iglesia, con cuánta pasión y solicitud por ellos, que Pablo terminó amándolos, aún sin conocerlos. Los nombres, las referencias personales continúan. Versículo 14. Lucas, el médico amado, les envía saludos, y también Demas. Demas es el que eventualmente abandonaría a Pablo, lo vemos en 2 Timoteo, y no sé muy bien a qué se refiere Pablo cuando menciona eso. Algunos dicen que se apartó de la fe completamente, otros dicen que no se apartó de la fe, pero sí abandonó a Pablo y dejó el ministerio. Pero sea como sea, es muy interesante el hecho de que es el único que acá está su nombre a secas. No sé si notaron eso. De todos dice algo, pero la mención de Demas tiene solo su nombre. ¿Habrá intuido algo Pablo? ¿Percibía algo? ¿Anticipaba algo? No sé. Curiosamente hay una exhortación también, versículo 17. Díganle a Arquipo, cuida el misterio que has recibido del Señor para que lo cumplas. Pero en medio de todo eso hay algo que es interesante. Versículos 15 al 16 dice, saluden a los hermanos que están en la Odisea, también a Ninfas y a la iglesia que está en su casa. Cuando esta carta se haya leído entre ustedes, háganla leer también a los en la iglesia de los laodicenses. Ustedes, por su parte, lean la carta que viene de la Odisea. Es muy probable que esta iglesia de la Odisea realmente sea la iglesia de Éfeso. Pero más allá de eso, el punto es que estas cartas estaban diseñadas para circular por la zona. Ellos debían recibir esta carta, leerla en la congregación, copiarla y pasarla. Y ellos a su vez debían recibir la carta que venía de la otra iglesia. Y esto, hermanos, como les dije recién, es un guiño al hecho de que lo que estaba pasando en cada iglesia a nivel local iba más allá de lo estrecho, de lo singular. Lo que pasaba con los colosenses no era algo pequeño, exclusivo de ahí, sino que era parte de algo mucho más grande. Había algo que estaba sucediendo a gran escala, había algo grande, poderoso, que estaba pasando a nivel global. El evangelio estaba avanzando, estaba dando frutos en todas partes. En todas partes había iglesias, hermanos trabajando, que iban de acá para allá, para una gran obra en común, que era el avance del reino. Y aquellas cosas que podían parecer tan pequeñas como las que vemos acá, cosas como llevar una carta, darle noticias a los hermanos, acompañar y atender a un preso, significaban algo tan grande, tan maravilloso como ayudar en el reino. Miren esos nombres, hermanos, nombres reales, de personas reales, vean lo que se dice de ellos. Fiel ministro, consiervo, fiel y amado hermano, compañero, colaborador, etcétera, etcétera. Y ahora me pregunto, ¿qué se dirá de nosotros? Nosotros estamos escribiendo el capítulo 29 de Hechos.
El libro de los Hechos tiene 28 capítulos, pero de ahí en adelante la historia de la iglesia continuó y sigue continuando. Dentro del desarrollo del plan redentor de Dios, estamos en un momento ahora que es extremadamente singular. Estamos en el famoso ya, pero todavía no. Estamos entre la primera venida de Jesús y la segunda. Estamos entre la inauguración y la consumación del reino. Estamos en el tiempo de la iglesia. No hay historia más significativa, más épica que la historia de la redención de Dios. Y ahora mismo estamos en un punto tan climático que el cielo, hermanos, está expectante de lo que sucede. Y lo digo literalmente, no es una forma de decir. El autor de Hebreos hace una insinuación que es interesante. Él dice que mientras nosotros corremos la carrera y vamos, tenemos una gran nube de testigos observando, refiriéndose a aquellos que ya la acabaron. Apocalipsis también menciona a los santos, a los mártires que están pendientes de lo que sucede en la tierra hasta que llegue la consumación. 1 Pedro 1:2 dice que los ángeles observan con expectación estas cosas. El cielo está pendiente. ¿Qué se dirá de nuestros nombres? Yo sé que si estamos lo suficientemente distraídos, estas cosas del servicio nos pueden llegar a parecer muy ordinarias, ¿no? ¿Qué tiene de maravilloso un grupo de 30 personas reunidas en una casa? ¿Qué tiene de especial participar de esto? ¿Qué tan importante es limpiar, acomodar las sillas? ¿Qué relevancia tiene atender a un hermano que necesita ayuda? ¿Qué tiene importante el discipulado? ¿Qué diferencia hace que aporte algo en esto? Hermanos, no exagero, sino que hablo muy en serio cuando digo que esas cosas pueden ser lo más trascendente que nosotros podemos hacer de nuestras vidas. Nuestro corazón tiene una enorme habilidad de trivializarlo todo, para hacer de toda una rutina, para agarrar cosas santas y normalizarlas hasta perder el asombro. Por lo tanto, es posible que estés sirviendo, pero con desánimo, pesadumbrado, sin motivación, por inercia, solo por el sentido de la responsabilidad. Y si es el caso, quisiera animarte con esta verdad. Mirá de nuevo esos nombres, mirá las cosas que hicieron, aparentemente banales, y mirá cómo eran parte de algo enorme. Mirá cómo para el Señor nada de eso pasó desapercibido. Para el Señor nada de eso fue en vano. Hoy pasa igual. Dios está llevando a cabo un plan. Él está edificando su iglesia, Él está expandiendo su reino, y en el Evangelio nos ha concedido el precioso regalo, el hermoso privilegio de participar de eso, de ser colaboradores suyos. Y hermanos, la mayor parte de lo que esto implica no son cosas llamativas, admirables. La mayoría de la obra del ministerio implica cosas que parecen ordinarias, que parecen sencillas, repetitivas. No son fáciles, muchas de esas son muy costosas, pero están lejos de lo que para el criterio del mundo es algo admirable y destacable. Entonces les animo que hoy mismo tomen esa hermosa verdad y se gocen, porque el Señor los ha rescatado y después los ha llamado a ayudarlo. Y hoy mismo lo hemos hecho. Gócense en el hecho de que el Evangelio está avanzando en el mundo, está dando frutos en todos lados ahora mismo. Y así también acá. Observen las cosas sencillas, ordinarias, y vean en ellas la mano del Señor obrando entre nosotros. Gloria al Señor que nos ha hecho parte. Vamos a orar. Amado Señor, te damos gloria. Gloria, honra y alabanza, Señor, porque sos digno de recibir toda nuestra devoción, todo nuestro amor. Porque, Señor, hemos recibido una gracia y un amor que es inentendible para nosotros, que nuestra mente no es capaz de abarcarla. Sin embargo, somos muy propensos a olvidarlo, Señor, por eso te pedimos que nos ayudes a volver otra vez al Evangelio todos los días. Recordanos, Señor, lo que has hecho en Cristo. Recordanos lo que significa la cruz, todas las implicaciones de la cruz, Señor. Recordanos que significa que ahora tenemos una nueva naturaleza, una nueva identidad. Recordanos que el Evangelio, lo que sucedió en la cruz, significa que ahora estamos unidos a Cristo. Que nuestro antiguo hombre fue muerto junto con Cristo, crucificado junto con Cristo, y hemos resucitado junto con Cristo. Recordanos que ahora, por esa inmensa gracia, porque estamos revestidos de Cristo, hemos recibido este precioso regalo de poder
ser colaboradores tuyos, Señor, en tu magnífica obra. Señor, ayúdanos a entenderlo lo suficiente como para echar mano de este regalo que nos das. Ayúdanos a gozarnos en entregar nuestras vidas a tu obra, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.